Pero antes de continuar, yo quiero pedirles que por favor una vez más ustedes se pongan de pie. Quisiera que estemos orando un momento, pidiéndole al Señor que su reino venga, que sea establecido en nuestros corazones, pero sobre todo que pueda traer una renovación de nuestra mente. Amén. Así que cierre sus ojos allí un momento, levante sus manos y ore conmigo. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Y hoy queremos pedirte, Señor, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en este lugar. Hoy disponemos nuestros corazones y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, y yo ruego que tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, pueda penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que podamos discernir los pensamientos y las intenciones de los corazones. Y dile al Señor: Señor, yo llevo cautivo mis pensamientos a tu obediencia. Hoy derriba las estructuras en mi mente, Señor. Yo quiero agradarte, yo quiero obedecerte. Así que te doy el permiso para que puedas obrar con el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pueden sentarse. Y en esa misma tónica en la que hemos estado hablando desde que comenzó el Congreso, de defender nuestra fe, a mí me corresponde un tema muy hermoso, un tema con el que todos nos identificamos, y es el tema de la familia. En defensa de la familia, yo subtitulé recuperando el modelo bíblico de la familia, porque como también lo estaba diciendo el pastor Darío, obviamente nuestra fe ha sufrido un ataque a lo largo de la historia, pero si hay algo que ha sufrido un ataque feroz, ha sido la familia. Así que en esta mañana nosotros vamos a hablar un poco acerca del origen de la familia, del propósito de Dios con la familia, de cómo Satanás ha atacado a la familia, pero también cómo vamos a defender a nuestra familia. ¿Cuántos quieren? Otra vez el pastor Virgilio. ¿Quiénes están dispuestos a defender a la familia con todo su ser? Porque si hay algo que nos corresponde a nosotros, a cada uno, a cada familia, es defender nuestra familia, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco acerca del video que pudieron ver al principio. ¿De qué se dieron cuenta? 4 mujeres estaban allí en un lugar liberando estrés. A ver, levanten las manos las mujeres. Esas mujeres estaban allí liberando estrés, y me quise traer ese video particularmente porque cuando las mujeres comienzan a gritar en ese lugar, porque estaban allí desahogándose por todo lo difícil que es la vida y todo lo demás, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. Fue cuando ella dijo: piensa en tus hijos. Cuando se pone fastidioso, cuando, bueno, es tremendo. Y cuando la mujer comenzó a gritar, ustedes se dieron cuenta que ella comenzó a decir que la mochila, como que las medias están en la mochila, que como que la tarea es para mañana. Y muchas de nosotros de pronto gritamos: ¿cómo que no has arreglado el cuarto? Y en fin, y todas las mujeres especialmente tenemos una lucha feroz en la casa. ¿A cuántas les gustaría, otra vez, Virgilio? Un viaje, no sé, de unos 3, yo me conformo con 3 días. Bueno, yo no tanto, sinceramente, porque ya mis hijos están grandes. Pero cuando, sobre todo los hijos están pequeños, es estresante, es agotador, sobre todo cuando uno no puede dormir. Y uno desearía que le regalaran, yo me acuerdo los primeros años yo decía, quisiera dormir por lo menos 5 horas, 5 así seguidas. Porque cuando el sueño está mejor, entonces es cuando el muchacho se levanta a pedir el tetero. Dígame los míos, yo duré como 5 años sin dormir, porque cuando ya empecé a dormir nació el otro. Y yo decía: Dios mío, ¿cuándo voy a poder dormir? Se paraban cada 3 horas y era horrible. Cuando uno no puede dormir, uno se estresa, el sistema nervioso se altera. Entonces yo quise traer ese video porque yo creo que a la que más nos cuesta ese asunto de la familia, nos pega un poquito más, es a la mujer, ¿sí o no?
porque el hombre se va a trabajar. Claro, ellos tienen sus propias luchas. Ellos se acuestan y ven para el techo y andan sacando cuentas. Pero uno está preocupado, Señor, que mi hijo no se pierda. Dios mío, que no se vuelva homosexual, que no sea un malandro. En fin, entonces siempre nos preocupa eso. Entonces quise traer ese video porque sé que muchas de nosotras nos estamos identificando con esas mujeres. Pero vamos a hablar acerca del origen de la familia. Y quiero ir avanzando porque la mayoría aquí somos ya cristianos y conocemos el origen de la familia. Lo encontramos en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26 en adelante, cuando el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza, y dice la palabra, para resumir, que los crea varón y hembra. Allí vemos la imagen de Dios y allí vemos el origen de la familia que comienza con la pareja. Vemos que cuando el Señor, en el capítulo 1, el Señor habla de manera general que crea el hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. Pero en el capítulo 2, donde da el detalle, allí la palabra especifica que primero el Señor creó al hombre. Pero hubo una frase que lo dice allí en Génesis 2, 18 en adelante. Dice que cuando Dios crea al hombre, está en ese ambiente perfecto, pero le faltaba algo al hombre. ¿Qué le faltaba? Haga conmigo así, esta belleza que está aquí. Y entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Le haré ayuda idónea para él. Entonces vemos allí la imagen de Dios reflejada en el hombre y en la mujer. Y por allá en Corintios dice que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, nos hace diferentes de manera intencional y vemos el diseño de Dios, varón y hembra. Por allí el pastor Darío, hace un tiempo antes de que le cerraran el TikTok, él decía, hacía una ilustración con el enchufe de macho y hembra. Tornillo con tornillo, tuerca con tornillo, era así, pastor. Tornillo con tornillo no funciona. Tuerca con tuerca no funciona. Tuerca y tornillo sí funciona. Entonces yo aprendí que Dios nos hizo diferentes con un propósito para complementarnos. Entonces allí en Génesis vemos el origen de la familia, vemos el origen del matrimonio y cómo fue un diseño perfecto. Hay un texto que dice que el que haya esposa, haya el bien. ¿Ok? Y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces vemos allí el origen de la familia. ¿Estamos claros hasta allí? O sea que la naturaleza misma nos comunica el diseño de Dios perfecto. Y allí vemos ese diseño perfecto y vemos ese propósito de Dios también allí para que el hombre también se pueda multiplicar. Porque es imposible que dos personas del mismo sexo se puedan multiplicar. ¿Ok? Tiene que ser un hombre y una mujer. Estamos claros hasta allí, ¿ok? Ahora, vemos el propósito de Dios en la familia. 3 cosas tengo yo por aquí acerca del propósito de Dios y hay muchas razones por las cuales el Señor creó la familia. Pero la primera fue darle orden y estructura a la sociedad, al ser humano. Lo segundo, preparar a los individuos para la sociedad. ¿Cuántos de nosotros, Pastor Virgilio, hemos escuchado cuando vemos a un niño o una persona malcriada o de repente a un hijo bien criado? Uno dice, ¿eso se lo enseñaron en su casa? ¿Sí o no? Ese muchacho es así malcriado por culpa de la mamá. Yo he visto casos cuando el muchacho da una pataleta y a uno le da rabia, ¿verdad? Pero a mí me da rabia es con la mamá. Uno dice, el muchacho no tiene la culpa, es la mamá o el papá, ¿ok? Porque la responsabilidad es compartida. Vemos entonces que el propósito de la familia es formar, preparar a los individuos para la sociedad. Y lo tercero, y creo que es lo más importante, transmitir un legado piadoso, transmitir el evangelio a las nuevas generaciones. Amados, yo creo que lo más importante en nuestra vida como familia, nuestro principal objetivo tiene que ser transmitir un legado del temor a Dios en nuestra familia. Les digo una cosa, ¿de qué nos sirve a nosotros tener un hijo exitoso,
tener un hijo que lo firmen en las grandes ligas, tener un hijo que sea astronauta o lo que sea, si es un muchacho disoluto. ¿De qué nos sirve? Yo he visto casos de personas que los padres invierten todo, hasta lo que no tienen, para darle estudio a sus hijos. Es más, yo llegué a escuchar madres que teniendo hijos cristianos, le decía primero la universidad y después la iglesia. No puedes descuidar tus estudios. ¿Saben qué pasó con esa persona? Terminó metiendo la pata con un inconverso. ¿Por qué? Porque primero eran los estudios y después la iglesia. Ese es el peor error que nosotros podemos cometer. Entonces yo creo que el principal propósito de nuestra vida, en el caso de los que somos padres aquí, es que nosotros nos garanticemos de que nuestros hijos sean cristianos de verdad, verdad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo principal. Ahora bien, hay algo muy importante. Hay dos instituciones que fueron concebidas en el corazón de Dios. Dos instituciones, por así decirle. Una es la institución que podemos decir la iglesia. La iglesia tiene su origen en el corazón de Dios. No fue una idea de ninguna persona, fue una idea de Dios. Entonces Dios fue el que creó la iglesia, pero lo otro que creó el Señor fue la familia. Son dos instituciones que no fueron dadas por la cultura ni por la sociedad. Fue Dios el que creó ambas instituciones. Y por lo tanto, como ambas instituciones están llamadas a formar a los individuos para que le tengan temor a Dios, ¿qué creen ustedes? Que Satanás ataca a la iglesia, que lo hemos estado viendo hasta ahorita. Satanás ataca a la iglesia ferozmente, pero principalmente Satanás ataca a la familia. Por eso es que en este tiempo vamos a ver algunas de las estrategias que Satanás ha inventado para destruir a la familia. Y hay algo muy importante, amados, que yo quiero compartirles hoy, y es que la familia existió primero que la iglesia. Antes que la iglesia fue la familia, y por lo tanto la iglesia es resultado de lo que ocurre en la familia. No podemos invertir ese orden. ¿Y dónde lo vemos? La adoración comenzó primero en la familia. En el Antiguo Testamento yo le voy a dar dos citas. Y la primera es Génesis 18, del verso 17 al 19. Nosotros vemos que cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, el Señor dijo lo siguiente. Él dijo: yo voy a destruir estas ciudades y yo lo voy a encubrir esto a Abraham, habiendo él de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Y se lo voy a leer. Este texto sí se lo voy a leer. En Génesis 18, 17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y escuchen bien esto: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Quién era el responsable de transmitir el temor a Dios a su familia? Abraham. Él no tenía una congregación para llevar a sus hijos. Él era el líder espiritual de su casa. Y tenemos otro ejemplo. Vemos a Jacob también en Génesis 35, donde la palabra nos dice que el Señor le dijo: ve y levanta un altar al Dios que se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Y mira lo que dice. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Qué les parece? Vemos estos dos ejemplos, tanto Abraham como Jacob, como personas que estaban allí levantando ese altar al Señor junto a su familia. ¿Qué vimos nosotros, por ejemplo, en el tiempo de la cuarentena? Que cuando la iglesia fue cerrada, más de uno se volvió loco y no avisó. ¿Sí o no? Se volvieron locos y no avisaron. ¿Por qué? Porque como la iglesia estaba cerrada
Y como lamentablemente en este tiempo hemos invertido ese orden porque estamos dependiendo de la iglesia y estamos dependiendo del pastor y estamos dependiendo de la escuela dominical o el grupo Kids para que eduque a nuestros hijos, entonces la familia se volvieron locas y no avisaron. Pero yo puedo ver aquí en el Antiguo Testamento cómo ellos eran responsables de mantener esa vida espiritual en su familia. Ahora bien, vamos a ver cómo Satanás ha atacado a la familia. ¿Dónde están las mujeres? Ay, ¿sabe que las estadísticas dicen que en las iglesias hay más mujeres que hombres? Vamos a ver si es verdad. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Wow, aquí como que estamos parejos. Pero bueno, mire, yo sé, amados, que yo no sé qué va a pasar después que yo me baje de aquí. Algunos me van a amar y otros a lo mejor no me van a amar mucho. Pero como yo tengo la responsabilidad de agradar a Dios y no a los hombres, entonces yo tengo mi fama muchas veces. Amados, mira, yo les quiero decir algo, un secreto. Una de las estrategias de Satanás para destruir a la familia es atacar a la mujer. Y eso lo podemos ver en el huerto del Edén. En el capítulo 3 de Génesis, yo no voy a profundizar mucho, creo que la mayoría conoce ese capítulo, que nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del huerto. Y entonces dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces la mujer empezó una conversación con Satanás. ¿Y qué ocurrió? Vemos que Satanás tentó a la mujer. La pregunta es, ¿por qué el diablo tentó a la mujer y no al hombre? Por cierto, ¿dónde estaba Adán? Eso se lo pregunta cuando usted llegue allá, pero la dejó sola, estaba trabajando, estaba labrando el huerto y dejó a Eva sola. Pero en estos días, usted sabe que el tema de la familia es muy amplio y también muy controversial desde el punto de vista bíblico. Y yo no hallaba por dónde empezar. Yo decía, Dios mío, el tema de la familia es tan extenso. Y un día, después de mucha oración y no saber por dónde arrancar ni qué decir, hablé con mi esposo y fue el instrumento para que trajera luz sobre lo que les voy a compartir a continuación. Le dije, amor, si a ti te tocara hablar de la familia, de cómo Satanás ataca a la familia, ¿qué predicarías tú? Bueno, mi amor, el problema ha sido la mujer. Y yo, es verdad. Le dije, mi amor, gracias, ya tengo el tema. ¿Por qué, amados, Satanás ataca y su principal blanco es la mujer? Porque la mujer ejerce la mayor influencia en su casa. Fíjense que Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, no el hombre. Y fíjense algo, cuando la mujer cae en la tentación y viene una sentencia, una maldición sobre la tierra y viene la sentencia sobre el hombre y sobre la mujer, la maldición sobre el hombre, ¿hacia qué fue dirigida? Con el sudor de tu frente vas a sacar el pan de la tierra. Pero a la mujer, ¿qué nos dijo? Dígame usted. Con dolor parirás a tus hijos. Dios mío, yo no lo he podido entender. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y dice que te vas a tener que someter a tu esposo. Le voy a preguntar una cosa, ¿para quién fue más difícil la sentencia? Hermanos, mire, yo tengo que confesarles algo. Mire, esta palabra primero fue para mí, yo tuve una confrontación con el Señor durante años. Yo le decía, Señor, si yo vuelvo a nacer y yo escojo mi sexo, Dios mío, que sea hombre. Padre, porque a nosotros nos tocó lo más difícil, Señor, a nosotros nos viene la menstruación.
Dios mío, yo parí 3 veces. 3 veces. Y la pastora Nelvia estuvo en el segundo parto y dijo, cuando yo di a luz que me hagan cesárea, porque yo casi que le estrangulo el brazo con los dolores de parto. Y Nelvia ahí, Nelvi, yo estaba ahí, bueno, pegando gritos. Estaba en una clínica y bueno, en la sala de parto escucharon mi grito desgarrador en toda esa clínica cuando nació Benjamín. Ah, pero usted ve la foto. Y sale el pastor Esnel, soy papá. ¿Ah? Relajado. Y salgo yo, soy mamá. O sea, a mí me dolía hasta el pelo, eso era horrible. Después amamantar. Bueno, ustedes ya, las que han parido saben. Y las que son por cesárea, que creen que es más fácil. A Enel que lo operaron en estos días de una hernia por la paroscopia y tiene casi 20 días y él va lento. Son así. Es así. Mire, él dijo que tenía que esperar 3 años para poder levantar peso. En cambio uno tiene 15 días y tiene que salir a atajar al muchacho y todo eso. ¿Ok? Entonces, claro, yo tenía esa lucha en mi corazón. Yo decía, para el hombre es más fácil todo, para nosotras es más difícil. Uno se va poniendo vieja y ellos se ponen interesantes porque a uno es que le sale todo, ¿verdad? Ustedes ya saben. Entonces, bueno, la mujer es la que ejerce la mayor influencia en el hogar. Es la mayor influencia. La mujer sabia edifica su casa y la mujer está ligada a sus hijos. Escucho una conversación de hombres. ¿De qué hablan los hombres? Esta mañana nos dio la cola Pedrito. ¿De qué venían hablando? De carros, hermano, de plata, de negocio, ¿cierto? Pero entonces, ¿la mujer de qué habla? Ay, mis hijos, la receta tal, eso es así. Entonces la mujer está ligada a sus hijos. Fíjense que la influencia de la mujer es tan grande que los grandes hombres en la Biblia, los que cayeron en ruina, fue por causa de una mujer. Vean a Sansón con Dalila. Vean a Acab, que dice la palabra que no hubo un rey más perverso que él, porque su mujer lo incitaba a hacerlo mal. Y dice, pero este hombre sí era pusilánime. Pero es que la mujer, yo escuché una vez una predicación que decía que la mujer no tiene fuerza, pero tiene lengua. ¿Oyó? La mujer no tiene fuerza, pero tiene lengua. Entonces, porque la mujer es la mayor influencia en su hogar, por esa razón, la mujer emocionalmente es más vulnerable, sobre todo en aquellos días. Entonces uno es muy almático, el hombre es más pragmático. Tú vienes con un rollo y le dices, amor, me siento, no, pero relájate. Yo le decía, mi amor, tengo días que no puedo dormir, me toca ministrar en el Congreso, relájate, ya la palabra va a venir. Él relajado, pero la mujer es almática, es más entregada, más apasionada, más sentimental. Entonces Satanás se aprovecha de eso para traer las mentiras, como ocurrió con Eva. Entonces Satanás viene y te susurra cuando estás allí en tu casa y te dice, ¿qué haces tú aquí? Fregando platos, tú tienes potencial. Tú eres inteligente. Tú vas a estar metida aquí en tu casa perdiendo el tiempo. Tú estás joven. Y Satanás susurra cosas a la mujer y comienza a meter mentiras. Entonces vemos que Satanás ataca principalmente a la mujer porque la mujer es la que tiene esa influencia en el hogar. Un hombre llamado Peter de Vries que dijo que la mano que mece la cuna rige al mundo. Y Satanás ha atacado a la familia por medio de las filosofías de este mundo, por las ideologías. Y una de ellas y la más terrible, que comenzó hace unas décadas atrás, fue la ideología feminista. El feminismo, hermanos, comenzó de pronto con buenas intenciones porque es verdad que la mujer muchas veces fue víctima del hombre.
Incluso en este tiempo hay sociedades donde la mujer no puede salir si no tiene un marido. La mujer hubo tiempos en que no podía ejercer el derecho al voto, no podía de pronto estudiar, y la mujer fue muy degradada, denigrada. Pero ¿qué ocurrió? Que la mujer se llenó de resentimiento, se llenó de amargura, se llenó de venganza, y entonces ese movimiento feminista que de pronto comenzó con buenas intenciones se fue hacia el otro lado y le dijo a la mujer: tú puedes hacer otras cosas diferentes. ¿Y sabe qué hizo la ideología feminista? Sacó a la mujer del hogar. Sacó a la mujer del hogar. Y entonces allí salimos las mujeres ejecutivas, las mujeres profesionales, pero en detrimento del hogar. Ahora, ¿cuántas mujeres solteras hay aquí? Levanten las manos. Las solteras, las casadas. Ok. Nosotras somos muy inteligentes, somos capaces. Las mujeres han logrado hacer cosas. En estos días mi esposo me mostraba un video del ejército de Israel y allá las mujeres prestan servicio militar. Y las mujeres hemos logrado llegar a la presidencia de una nación y tantas cosas. Sí tenemos la capacidad. Pero si nosotros queremos recuperar el modelo bíblico, necesitamos saber cuál es nuestra prioridad. Y te voy a decir algo: si estás soltera y no estás de acuerdo con estar en tu casa trabajando con tus hijos, no te cases. Y les he hecho otro cuento acerca de mi experiencia. Obviamente, como mujer influenciada por esas ideologías feministas, yo fui madre soltera. Mi hija mayor cumple 34 años la semana que viene. Y cuando ella nació, obviamente como ella nació cuando yo tenía 17 años, yo dije: yo no puedo abortar mis sueños, no puedo renunciar a mis sueños. Entonces yo quería, aunque tenía una niña, yo quería trabajar, yo quería estudiar y yo quería hacer muchas cosas. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, me fui para la calle a estudiar. Yo trabajaba en la peluquería. Yo pude por ese tiempo quedarme en mi casa atendiendo a mi hija y trabajando en la peluquería, pero no, yo quería ir a la universidad, yo quería trabajar en una empresa. Y bueno, yo comencé a estudiar, me gradué en el tecnológico y trabajaba y estudiaba, todo el día trabajando, y después me iba en la noche a estudiar. Muchas veces me llevaba a mi hija al tecnológico. Y entonces la pobre muchacha, ¿en manos de quién estaba? De la guardería, de la abuela, de una amiga, pero no estaba bajo mi cuidado. ¿Y de quién era la responsabilidad? Era mía. Así que la responsabilidad de la crianza de los hijos, si los tienes, no es de tu mamá, de tu abuela, de tu suegra, de la guardería, ni de la niñera, ni de nadie, es tuya. Y si no quieres cuidar hijos, no tengas hijos. Es mejor que no los tengas. ¿Sabe qué pasó? Que lamentablemente uno cree que se la está comiendo. Yo iba con mis tacones para la oficina, claro, me libré de la responsabilidad y del trabajo sucio, ¿verdad? Pañales, teteros, y yo feliz. Hasta que el hijo llega a la adolescencia y se revela. ¿A qué se revela? A tu descuido, a tu indiferencia, a tu desamor, a tu desconexión. Y hasta el sol de hoy, por la misericordia de Dios, Dios está obrando, pero yo he tenido que llorar lágrimas amargas por esa mala decisión que yo tomé. Así que si tú eres madre ahorita, si eres cristiana, necesitas recuperar el modelo bíblico y asumir tu responsabilidad, que a nadie le gusta. Les cuento que yo le doy la gloria a Dios, porque hubo un tiempo que yo le dije al Señor, cuando comencé a buscar al Señor como tiene que ser, le dije: Señor, yo quiero ser una mujer conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el modelo de mujer que yo debo ser? Porque en ese tiempo yo era la mujer según la sociedad. Y sabe, yo era tan sinvergüenza que cuando estaba de vacaciones en el tecnológico me metí en el gimnasio.
Salía del trabajo para el gimnasio, porque uno no quiere estar en la casa. Ese trabajo es un poquito arduo. Entonces, yo después tomé una decisión y le dije, Señor, ¿cómo quieres tú que yo sea como mujer? Y comencé a estudiar la palabra y comencé a entender estos principios. Que el Señor quería que yo me dedicara a mi familia, a mis hijos. Y entonces cuando yo salgo embarazada de mis otros 2 hijos, de Obed y de Benjamín, yo dije, bueno, a lo mejor vamos a tener menos ingresos en nuestra familia. A lo mejor estos años van a ser difíciles porque los tuve seguidos. Pero yo decido quedarme en mi casa cuidando a mis hijos. Y sabe, cuando yo veía a mis compañeros de trabajo, ¿y qué estás haciendo? Nada en la casa. Cuidando a mis hijos. ¿Y tú? Ya saqué la licenciatura. Ya tengo carro. ¿Y tú qué tienes? Bueno, la casa ni le he podido terminar. Porque claro, ahora mi esposo es pastor y bueno, él está en la iglesia y yo estoy aquí en la casa. Entonces, bueno, y pasaban los años y tú sientes que te estás perdiendo de algo. Pero en estos días me encontré con una amiga que trabajó conmigo en ese tiempo. Años después, porque todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Entonces amiga, tenemos que vernos. Ella es cristiana ahora también. Y nos encontramos, fue a mi casa hace como un mes. Y empezamos a echarnos los cuentos que hemos hecho. Amiga, ¿y cómo estás tú? Y ella me dice, bueno, tengo 2 carros. Tengo 2 casas, acabo de comprar una casa. Bueno, estoy en mi trabajo, me va bien. ¿Y tú? Tengo una iglesia y tengo una familia. Eso es todo. Tengo una iglesia y tengo una familia, amiga. Eso es todo lo que yo tengo. Porque en ese momento no era fácil. Pero a largo plazo tú ves la diferencia. Entonces Satanás quiere atacar a la mujer. Y sabes algo, a las mujeres que son mamás, que sienten que ese es un trabajo. Porque siempre hablo con mi esposo, el trabajo que hacemos las mujeres en la casa, no nos lo pagan. Pero si alguien la va a limpiar, tú sí le tienes que pagar. No te pagan por cuidar a tus hijos, pero si alguien lo va a cuidar, tú sí le tienes que pagar. Y por eso es que nadie lo quiere hacer, porque aparentemente es gratis. Pero yo aprendí una frase de una mujer llamada Elizabeth Elliot, que dijo que no hay profesión más noble que la maternidad vivida a plenitud. Así de sencillo. Hay otra ideología que está atacando fuertemente a la familia y es la ideología de género. Como lo dije anteriormente, en el Génesis nosotros vemos el origen de la familia, varón y hembra, los creó Dios. Pero ¿qué dice esta ideología? Que todos somos iguales, que el sexo que tú puedes tener otra sexualidad, otra orientación sexual independientemente de la parte biológica, porque según ellos el género es algo que lo construyó la sociedad. O sea, esa parte genital que tú tienes, eso lo creó la sociedad. O sea, eso es mentira. Imagínense la locura. Entonces están permitiendo esa ideología, permite entonces que haya matrimonio del mismo sexo. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir con el mandamiento de fructificar y multiplicarnos? Imposible, porque tuerca con tuerca, tornillo con tornillo, tuerca con tornillo, sí. Entonces, es un ataque directo contra la familia y lo estamos viendo, amados, cómo quieren implementarlo en las escuelas para dañar entonces a los niños. Y también con respecto a me salté ese punto, pero otra de las formas en que Satanás ha atacado a la mujer es con el aborto. Porque entonces la mujer no solamente salió de la casa y descuidó a sus hijos, sino que ahora está matando a sus propios hijos. ¿Ok? Y con la ideología de género que se está buscando precisamente atentar contra la identidad, contra la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. ¿Y qué están haciendo, amados? Quieren introducirse en las escuelas cambiando el contenido de la enseñanza de los niños. Y quieren hipersexualizarlo, quieren adoctrinarlos, quieren convencerlos que ellos pueden escoger el sexo que ellos quieran tener. Ahora yo quiero hacerles una pregunta aprovechando aquí la cuña.
Si nosotros estamos viendo cómo esas ideologías están introduciéndose en los colegios. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Ahora, la educación permite que los niños entren a las escuelas más temprano. ¿Para qué? Porque mientras más pequeños, más vulnerables. Y yo aprendí algo. Desde que mis hijos nacieron, cuántos libros de la crianza yo podía leer, lo he leído. Cuántos libros de la oración por la familia yo encuentre, yo los leo. Y yo aprendí por el doctor James Dobson, que era especialista en desarrollo infantil, psicólogo cristiano, que nosotros los padres cristianos tenemos que procurar que nuestros hijos entren a la escuela lo más tarde posible. Y ahora nosotros vemos que el muchachito tiene 2 años y medio, está en pañales y ya lo quieren mandar para el maternal. Incluso las mujeres cristianas, a veces las mamás ni trabajan y quieren mandar muchachos para la escuela. ¿Saben a qué edades entraron Benjamín y Obed a la escuela? A los 4 años y medio. Y no los puse más tarde porque no pude. Y en este momento Obed está estudiando el bachillerato virtual en Delaware. Y ellos siempre, yo le decía, si hubiera homeschool. Oye, para yo tenerlos en la casa. Pero en la cuarentena las mujeres estaban vueltas locas porque no hallaban qué hacer con los niños. Ay, empezaran las clases rápido, porque no aguanta el muchacho. ¿Cierto o falso? Porque a las mujeres muchas veces les estorban los hijos. Entonces, nosotras como madres necesitamos amar a nuestros hijos, tenerlos en nuestra casa, porque tú tienes que tener ese invernadero allí, de manera que mientras más tarde, mejor. Mientras más tú los puedas tener en tu casa antes de que estén lo suficientemente fuertes para ir a la pelea, a la locura, mejor. ¿Ok? Entonces necesitamos ser sabios en ese sentido. Ahora, ¿cómo protegemos la familia? En estos minutos ya les he ido dando algunos tips. Pero una de las maneras de proteger a nuestra familia es tomar la decisión precisamente de asumir el compromiso de proteger a nuestra familia. Y ustedes pueden decir, ¿cómo así? Josué 24, 14 y 15 dice lo siguiente. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, amados, él hizo lo siguiente. Reunió al pueblo de Israel y le dijo, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo primero que tú tienes que hacer es asumir el compromiso de que tú y tu familia van a servir a Dios. Este discurso lo pronunció Josué antes de entrar a la tierra prometida. Y él sabía que la nación se iba a enfrentar a una cultura pagana. Ahí les está diciendo, esa gente tiene sus dioses. Y te voy a decir algo. Nosotros no vamos a poder evitar estar rodeados de una sociedad impía. Eso va a ser siempre. Nosotros no podemos estar en una burbuja. Es inevitable. Cuando nuestros hijos entraron al colegio, gloria a Dios que ellos entraron al liceo y después vino la cuarentena. No porque haya estado contenta con el COVID. Pero para nosotros fue crucial como familia esos 2 años que nuestros hijos estuvieron en nuestra casa, porque estábamos en un contacto constante con ellos y nos dimos cuenta, estos muchachos son evangélicos, pero eso no se han convertido. Son religiosos, son buenos, se portan bien, pero falta vida espiritual ahí. Y mi esposo y yo conversábamos y esos altares familiares y ahí, aquí falta, porque los chamos, tú sabes cuando son impíos o no. Uno no se puede hacer la vista gorda. Y nosotros en esos años empezamos, bueno, tenemos que orar por esos muchachos para que tengan una experiencia personal con Dios, no una herencia, una fe heredada de nosotros. Entonces aquí Josué les dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes, nos vamos a enfrentar a una cultura llena de impiedad, pero tú tienes que determinarte a que tú y tu familia sirvan al Señor. Y les dijo, quiten los ídolos. Ellos tenían ídolos.
Y aquí nosotros podríamos decir que de pronto la gente está con la ideología de género, está con el feminismo, pero ¿cuánto de eso hay en nuestra iglesia? ¿Cuánto de eso hay en nuestras casas? ¿Cuáles son los ídolos que nosotros podríamos tener como familia? ¿Saben algo, amados? Mi familia y yo tomamos una decisión radical. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho, solo el autor de un libro llamado En peligro, tu hijo en un mundo hostil. Pero ¿sabe qué decidimos mi casa y yo? No tener televisor en la casa. Nosotros no tenemos televisor y le doy gloria a Dios porque en la iglesia hay varias familias que tampoco lo tienen. Digan amén lo de la victoria. En la casa no hay Netflix. No hay, amados. Nunca tuvimos señal de televisión y mi suegra preocupada, esos pobres niños porque después van a tener atracción por el mundo. Yo no voy a meter los ídolos en la casa. Y yo era una leona. Aquí no se ve nada que no sea cristiano. Tuve lucha, sí. Mami, Marvel. Y cuando los chamos son más jóvenes. Marvel, mamá. Y nosotros, revélaselo, Señor. Y de verdad, como les dije, a lo mejor cuando me vaya de aquí me van a torcer los ojos. Pero en mi casa no hay televisión. Nosotros teníamos la costumbre con mis hijos, y eso lo vemos porque ya me queda poco tiempo, en Deuteronomio 6, el 4 al 9, ha sido como el baluarte de nuestra casa. Ese es el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas que estando en tu casa. Mira las veces, no es una vez a la semana, no es cuando a ti se te ocurra. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amado, en nuestra casa, como les dije, nosotros teníamos antes un DVD. Seleccionábamos solo cosas que nos interesaban que ellos vieran cuando estaban pequeños. ¿Quién le muestra Pepa a los niños? Somos nosotros los que los llevamos a la casa. ¿Quién le muestra a los niños esas cosas? Somos nosotros. Y en la casa yo le dije, mira, aquí hay bastante monte, agarra una pelota, agarra una plastilina, agarre colores. ¿Por qué creen ustedes que Benjamín pinta como pinta? Porque no tuvo televisión, no tenía más opciones. Entonces, en la casa PlayStation, un día nos regalaron uno y se lo cambié por una bicicleta. Aquí no hay dispositivos electrónicos. Benjamín tiene celular desde que cumplió los 18 años porque se lo compró él y lo mantiene él y porque ya tiene un criterio. Pero ¿cómo así que los padres le entregan a los hijos un celular de regalo? Hace poco yo vi una mamá dándole gloria a Dios porque su niña conquistó en oración un teléfono inteligente y no llega ni a los 10 años, por favor. Nosotros encontramos un caso de una persona fuera del país que la niña pequeñita le quitaba el celular a la mamá al mediodía y ella pensaba que estaba jugando y la niña se estaba grabando con cuestiones, estaba allí estimulándose porque tenía un teléfono inteligente. Y entonces obviamente eso traía luchas en nuestra casa, porque entonces, como les cuento, mi suegra, esos pobres niños sin un televisor que se van a morir, y nos compró una antena. Nos compró una antena. Y entonces llegó mi esposa, mi amor, pero no hay que ser tan radical. Y ellos entre los tres y yo así, aquí no entra esa antena, chicos, no hay punto, no va a entrar. Que de vez en cuando ellos se escapaban a veces a verlo donde la tía. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, yo recuerdo que compramos después un videobin. Mi esposo compró un videobin. Mire, para nosotros ver una película, yo me acuerdo que lo dice el pastor Darío. Si tú estás preparando una tortilla y un huevo está podrido, todo está podrido. Y entonces a veces ellos decían, mamá, pero esta película es como infantil, vamos a verla para ver. Y salía un homosexual de repente, salía una escena rara y después ellos mismos comenzaron a tener criterio y empezaron a decir, eso no me gusta. Películas violentas, nada, eso no se ve en la casa. Porque
leí en un libro que decía: no dejes que males de afuera despierten males de adentro, porque tenemos una naturaleza así. Entonces compramos un videobeam y cuando tenemos chance, a veces, porque no es la rutina de tener televisor todos los días. Ay, hoy vamos a ver una película. Bueno, seleccionamos la sinopsis, investigamos si tiene algo que nos edifica. Por cierto, nada que esté en el mundo nos edifica, nada. Yo veo puras cosas cristianas, dígame radical, dígame retrógrada, dígame lo que ustedes quieran, pero yo no veo nada que no sea cristiano. ¿Saben por qué? Porque si queremos, yo quiero lo mejor de Dios para mi vida. No quiero ser una cristiana mediocre, ni quiero que mis hijos tampoco sean cristianos mediocres. Y compramos ese videobeam, seleccionamos una película que sea cristiana preferiblemente y que nos inspire a ser más santos, que nos inspire a comprometernos más con Dios, que salgamos con más fe. El resto de las películas es comida chatarra, te deja satisfecho un rato pero no te deja nada. Esas fueron las decisiones que nosotros tomamos. ¿Qué otras decisiones nosotros tomamos? Según Deuteronomio 6, de la palabra de Dios, yo me propuse, y ya sí estoy terminando, enseñarles abundantemente la palabra de Dios a mis hijos. Y desde que estaban pequeñitos, bebés, les ponía las pijamas en las noches, nos metíamos en el cuarto porque no teníamos televisión, ni internet, ni nada. ¿Y qué hacía yo con mis hijos? Cantar alabanzas, leerles la palabra, orar todas las noches. Cuando comenzaron a leer el libro de texto para practicar la lectura, era la Biblia. Y me tracé la meta de que ellos tenían que leer conmigo toda la Biblia. Desde que tenían como 5 o 6 años. Todos los días un capítulo, todos los días. Lo leíamos entre todos y entonces les explicábamos, orábamos, les enseñé a que hicieran su devocional. Y cuando se quedaban en donde la abuela, ellos estaban pendientes. ¿Qué capítulo nos toca hoy? Y yo le decía a la suegra, que era la que los cuidaba algunas veces, bueno, hoy les toca Génesis 18. Y ellos todos los días. Leímos toda la Biblia como en 3 años y medio. Pero la terminamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tenía que estar atesorada en sus corazones. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para contrarrestar el ataque contra la familia? Necesitas establecer en tu casa el temor a Dios. Necesitamos restaurar el altar familiar. Hay parejas que no oran juntas. Hay familias que no se reúnen a levantar un altar para Dios. Nosotros constantemente nos reunimos en la sala, cantamos, adoramos, oramos. Y hay algo muy importante que mi esposo, esto fue un tip de mi esposo, mantener las líneas de comunicación en la familia. No solamente hablar de la Biblia, tenemos que dejar que ellos abran sus corazones, que ellos tengan confianza, que seamos nosotros los que les mostremos la realidad y no la filosofía de este mundo. Así que, ¿qué tal si en este último minuto que nos queda oramos por nuestra familia y le decimos: Señor, ayúdanos? Como Josué, hoy tomamos la determinación. Si quieres te pones de pie un minuto más. Y le decimos al Señor: Señor, como Josué, yo me determino a tener celo por mi casa. Si tú quieres levantar una generación diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Con un evangelio medio carnal, medio mundano, ¿qué tipo de generación nosotros vamos a levantar? Tenemos que ser radicales, tenemos que ser celosos. Y la palabra de Dios tiene que ser el centro de cada familia. Proponernos desde chiquitico, no importa la edad que tenga tu hijo. Tú puedes comenzar desde ahora. Y si él te ve a ti como ejemplo, que tú amas la palabra, él te va a imitar. Y necesitamos interceder por nuestra familia a diario, clamando para que Satanás no gane ventaja. Levanta tus manos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos haces habitar en familia. Dale gracias al Señor por tu familia. No sé en qué condición está tu familia hoy. No sé cuántos ídolos hay en tu casa. No sé qué circunstancias tienes en tu casa. Pero hoy es un día para hacer una resolución y decirle: Señor, yo y mi casa te serviremos. Señor, tú
nos enseñaste a orar, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Hoy oramos por nuestros esposos, hoy oramos por nuestras mujeres, Señor, por nuestros hijos, que podamos, Señor, preservar ese legado de temor a Dios, que podamos transmitir de una generación a otra el amor, el servicio a ti, Señor. Dile al Señor, venga tu reino a mi casa. Venga tu reino a mi casa, Señor. Venga tu reino. Hoy vamos a hacer que el Señor sea el centro de nuestra casa, que Él tenga ese lugar de preeminencia en nuestra familia, que no tengamos un corazón dividido. Hoy de pronto vas a tener que tomar decisiones. ¿Cuánto tiempo estás pasando frente a Netflix, al internet? ¿Cuánto tiempo pasa en el entretenimiento vacío en lugar de apagar ese aparato y reunirte en familia a clamar, a orar por tu casa, a enseñarle la palabra de Dios? Señor, oro para que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda producir ese impacto en cada corazón. Señor, que cada corazón sea una tierra fértil y que esa palabra no sea robada, Señor. Que no haya sido sembrada entre abrojos y espinos, entre pedregales, sino que haya sido sembrada en una tierra fértil para que dé fruto al 100%, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.